Un saludo fraterno para todos y todas. El texto de este domingo es Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12. Solemnidad de la Epifanía del Señor. Una pequeña introducción al pasaje. Este capítulo 2 de Mateo contrasta dos reacciones a la iniciativa de Dios. Por un lado vamos a encontrar que el imperio contraataca cuando Herodes, rey vasallo de Roma, y la élite jerosolimitana de jefes de los sacerdotes y de escribas reaccionan negativamente. Herodes emplea estrategias y medios militares, religiosos y sociales para frustrar la obra de Dios. Sus acciones homicidas, aliadas con la inacción de la élite religiosa, ponen en evidencia la situación de pecado de la que Jesús quiere salvar al mundo. En un segundo momento, vamos a ver otra reacción. Dios forma un nuevo pueblo y para ello se sirve de inesperados colaboradores. Los magos, unos gentiles que conocen el alborear de la nueva edad de Dios. Y José y María, personas de condición humilde, reciben revelaciones angélicas, guardan la vida del niño y protegen de Herodes los planes divinos. Vayamos al texto. Mateo 2.1 dice: Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey de Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Bien, aquí la noticia identifica pues el lugar y la época del nacimiento. Aconteció en Belén de Judea, un pueblo pequeño, no un centro de poder como Jerusalén. El lugar tiene una historia conectada con la realeza. David fue ungido en Belén por Samuel para que sustituyese al rey Saúl, a quien Dios había rechazado. Jesús, hijo de David, nace en tiempos del rey Herodes, representante de Roma. Por otro lado, este versículo también nos cuenta que acontece algo inusitado. Unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén. Los magos no eran reyes ni hombres sabios. Originalmente, los magos en general pertenecían a la clase sacerdotal y servían al emperador. Por eso tenían acceso a los centros de decisión, como los magos del Evangelio lo tienen aquí a Herodes. Pero podían poner en peligro el poder real, ejerciendo una influencia no deseable al predecir acontecimientos susceptibles de desestabilizar el imperio, como por ejemplo un reinado breve o la muerte inminente del monarca reinante o el nacimiento de un nuevo rey. Bueno, esos reyes dicen lo siguiente en el versículo 2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Este versículo revela la finalidad de los magos. El conocimiento que tienen del nacimiento de un rey especial proviene de una estrella, pero no saben quién es el rey ni dónde está. Sin embargo, esos hombres de Oriente tienen bastante interés para viajar una considerable distancia en busca de una persona especial anunciada por la estrella. Bastante perspicacia para entender que la estrella atestigua el nacimiento de un rey y bastante discernimiento para comprender y entender que la adoración es la respuesta adecuada. Los magos manifiestan lo que los ha impulsado a ponerse en camino. Hemos venido a adorarlo. El versículo 3 dice que Herodes, oyendo eso, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Lo inquieta el informe de los magos sobre una estrella y su pregunta acerca de un rey. Herodes tiene una preocupación especial por la firmeza de su trono, a pesar del apoyo romano. Los magos y la estrella son para él motivo de inquietud, por cuanto ponen en peligro la estabilidad política, atestiguando la existencia de otro rey. Y la otra expresión, que toda Jerusalén con él también se inquietó, alude a un problema teológico que se repite en otro lugar del Evangelio de Mateo. Es la relación del pueblo judío con Jesús, en particular los sumos sacerdotes y los escribas, que luego, en los anuncios de la pasión y en el relato de la misma, aparecerán explícitamente como oponentes a Jesús. El versículo 4 dice que Herodes convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ello se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Herodes toma la iniciativa, reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, como era típico de las sociedades imperiales, ¿no? Los jefes de los sacerdotes y los escribas, pues en su calidad de dirigentes religiosos, forman parte de la élite. Forman un sector de las clases gobernantes que en alianza con Roma y sus representantes, en este caso Herodes y Pilato, sostienen la estructura social jerárquica. Herodes trata de saber de ese grupo selecto dónde iba a nacer el Cristo. Y esta pregunta tiene la función de dar pie
a la subsiguiente explicación del nacimiento de Jesús en Belén en coherencia con su linaje davídico. En el versículo 5 dice que ellos le dijeron a Herodes, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y el versículo 6 dice, ¿qué dijo el profeta? Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Esa referencia a esa pequeña población de Belén como lugar de nacimiento de Jesús indica que la acción de Dios se produce en una localidad supuestamente insignificante y entre personas marginales, no en el centro de poder y entre las élites. La información de los dirigentes religiosos procede de las Escrituras. En Judea, porque así está escrito por el profeta, que hace alusión a Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Pero también hay otra evocación al Antiguo Testamento, y es que Jesús, como agente de Dios, pastoreará a su pueblo Israel. Y esta alusión o este versículo procede del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Allí se cita la elección divina de David como rey y la promesa de un reinado que durará eternamente. Este reinado representa la fidelidad de Dios a su alianza con el pueblo. Realiza su justicia defendiendo al pobre y al necesitado y teniendo misericordia del débil. Jesús, como descendiente de David por elección divina, pastoreará a su pueblo Israel. Los versículos 7 y 8 dicen que entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también a adorarle. Lo que acaba de saber Herodes lo lleva a actuar, aunque de manera inadecuada, ¿no? Tomando la iniciativa, como en el versículo 4 que acabamos de leer, llamó secretamente a los magos, pero el adverbio secretamente indica que había un engaño detrás de esa intención. El versículo 9 y 10, los versículos 9 y 10 dice que ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. La estrella que había anunciado el nacimiento de alguien tan importante en los versículos 2 y 7, ahora los lleva hasta el niño, cuyo lugar de nacimiento han revelado las Escrituras. La guía de Dios les garantiza poder adorar aún entre las maquinaciones de Herodes. La reacción de los magos, descrita en la frase se alegraron con un gozo sobremanera grande, es típica de las experiencias de quienes reconocen la presencia, guía o protección de Dios. El versículo 11 dice que entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. La presentación de los magos con sus dones también recuerda al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 60, versículos 5 al 6 y el Salmo 72, versículos del 10 al 11, que habla de la peregrinación de los pueblos hacia Sión para adorar. El hijo de David es también el hijo de Abraham, por medio del cual todos los pueblos de la tierra obtienen la bendición. El largo viaje de los magos culmina con el encuentro y la adoración del niño. El verbo adorar, entre otras cosas, es una de las palabras predilectas del Evangelio. Jesús no solo es hijo de David e hijo de Abraham, sino que sobre todo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que merece toda adoración. Los magos vieron al niño con María, su madre. Esta referencia al niño y a su madre vuelve a reaparecer en los versículos 13, 14, 20, 21. Son ecos de la historia de Moisés, esos ecos que se perciben en la escena a medida que los acontecimientos relacionados con Jesús evocan a Moisés y el pasado de Israel. Está en marcha un nuevo éxodo, una nueva liberación de la esclavitud y la opresión. Los faraones no dirán la última palabra, pese a cuánta resistencia opongan a los planes de Dios. Y el versículo 12 dice, y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Este versículo retrotrae a los versículos 8 y 9 y a las maquinaciones de Herodes. Sus intentos de echar a perder los planes de Dios son frustrados mediante un sueño. Los magos son modelo del discipulado. Con su humildad, su atisbo de los designios divinos, su adoración, su fidelidad y su obediencia a los propósitos de Dios, en contraste a las acciones de Herodes. Según se aprecie e interprete a Jesús, sea como rey opositor
o como verdadero pastor y Dios con nosotros, así resultan distintas las reacciones en la vida. Los lectores hoy estamos invitados también a tomar una postura y a responder la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Un feliz día para todos y todas.